Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Estamos 14 de marzo. Mientras ingresan sus compañeros, pues no se olviden de colocar su asistencia en Zoom y también en el aula virtual. En el aula virtual creo que ya les dije que ya estaba el acta. Déjenme ver. Aquí está el acta actualizada. Sí, ahí está el acta actualizada donde les dije que revisen. No sé si todavía estará abierto el sistema, pero si hay alguna novedad, deben de revisar para corregir en el caso que hubiera, ¿no? Casi es poco probable que existan novedades, pero igual les aviso para que revisen, porque una vez cerrado el sistema ya no puedo modificar. Por otro lado, nos encontramos en la unidad 8 ya, o sea, en la última unidad, ¿no? Entonces, ya lo que es el tema de las marcas, realmente la unidad 5, la unidad 6, la unidad 7 es la misma ley de propiedad intelectual. Entonces son prácticamente el cuestionario, son las mismas preguntas, ¿no? Entonces, ojo con eso allí, porque ya pueden dar la lección. Nosotros comenzamos, creo que desde la unidad 5, comenzamos el segundo parcial. Entonces, las lecciones para el segundo parcial son la lección 5, la lección 6, la lección 7 y muy probablemente la lección 8, ¿no? Aquí en la unidad 8 que nos encontramos actualmente, aquí en la lección 8 tengo que ponerles el material, pero ese material, por cierto, tengo ya lleno mi drive. Estamos en esta ley. Entonces ahí lo reemplazo porque estamos con la ley más actual. Y déjenme obtener el acceso. Ya, una vez que tengo el acceso, vamos a añadir un recurso que va a ser un link. Este link. Entonces, está la ley orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos.
Ya, entonces, ya aquí ya tenemos la ley subida, ¿no? Igual la pueden buscar en internet, pero si no desean hacerlo, lo pueden hacer directamente desde la unidad 8. Y actividades, ya voy a ver en esta semana si les pongo actividades, pero básicamente eso sería. Y cuando ya estemos avanzados, les habilito la lección de la unidad 8, ¿no? Entonces, serían 4 lecciones para el segundo parcial. También tenemos el punto de actuación en clase, ¿verdad? Muy probablemente los deberes que tenemos pendientes son el proyecto de desarrollo de software, y creo que no tenemos por el momento ninguno más, pero es muy probable que estas notas sean reemplazadas por las notas de PIS. Pero si no es así, valen los deberes, ¿no? Y finalmente nos tocaría el examen, que sería por la semana del 20 de abril, es decir, más o menos a unos menos de 30 días, que lo pondría aquí como actividad del segundo parcial, ¿sí? Lo pondría como actividad del segundo parcial para que ustedes lo encuentren por acá arriba. Bien, eso serían las novedades. Como ustedes ven, no hay muchas novedades, más allá que tienen que revisar el acta para verificar que todo esté bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya, la ley de registro de datos públicos muy probablemente lo terminemos en esta semana. Entonces, las semanas que vienen, no sé pues si revisamos algo de esos proyectos, del proyecto PIS, o tal vez revisamos hacemos alguna actividad que tenga que ver con esto de aquí. Pero en todo caso, si ustedes tienen alguna propuesta, pues yo soy todo oídos, porque, como les dije, este es nuestra última ley, y con eso ya terminamos nuestro programa de estudio, ¿sí? Entonces, ya nos quedaría tiempo para realizar otras actividades que, como ustedes la pueden proponer. De repente ustedes tengan alguna necesidad en otras asignaturas, entonces de repente podríamos, si que es el caso, podría yo darles algún tipo de dirección con respecto a alguna otra asignatura que obviamente sea equivalente a mis conocimientos, ¿no? Si la asignatura no tiene nada que ver con lo que yo sé, pues ahí sí no les podría ayudar. Pero vayan pensándolo. Dicho esto, retomamos la ley orgánica de Registro Nacional de Datos Públicos. Nos habíamos quedado en el artículo número 6. El artículo número 6 me parecía a mí bastante importante, bien lo que decía. Entonces, vamos a revisarlo, ¿no? Si ahí tengo como que me quedé en el artículo número 6, me parece que lo revisamos de manera rápida, entonces vamos a volver a revisarlo para ver qué dice. Déjenme ver por acá, me llegó un mensaje, déjenme ver si es importante. Ya, listo, jóvenes. Entonces, dentro de la ley habíamos visto el artículo número 6, que era el artículo de accesibilidad y confidencialidad, ¿no? Aquí decía que los datos de las personas, ¿verdad? Como por ejemplo su ideología, su afiliación política, sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición migratoria, y todos los datos que tienen que ver con la intimidad de la persona, ¿verdad? Estos datos son considerados como confidenciales, es decir, que no se los puedes poner a todo el mundo. Entre algunas de esas razones pienso yo, porque con algunos de estos datos, y recuerden ustedes que esta ley fue del 2014 más o menos, que se expidió, y esta ley se la venía solicitando desde hace muchos años atrás, ¿verdad? Entonces la ley trata de recoger, y esto se demostró en otros países, que cuando las personas conocen algunos de estos datos, tiende a ser segregacionista, es decir, tiene a utilizar algún tipo de discriminación, ¿verdad? Al conocer algunos de estos datos, ¿no? En nuestro caso, pues ya creo que hemos avanzado un poco, pero, por ejemplo, el tema político, ¿verdad? Es un tema
Es un tema que aquí la gente se pelea en nuestros medios, ¿verdad? Y tal vez aquí deberían de poner, ocultar también el equipo de fútbol al que siguen, porque también en las peleas yo creo que más van por los equipos de fútbol que por estas cosas, ¿no? Entonces, estos datos son considerados delicados porque podrían las personas ser objeto de algún tipo de discriminación, ¿verdad? Y este es un estado que fomenta pues la libertad de circulación y también la no discriminación a ninguna persona de ningún tipo, ¿sí? No existen mejores o peores, todos somos iguales ante la ley. Incluso, miren, incluso hablan aquí de la condición migratoria. Hoy en día sabemos que como tenemos el flujo migratorio pues, de otros países como Colombia y más que nada de Venezuela, entonces este flujo migratorio pues a veces la gente tiende a ser discriminatoria. Pero ahí yo creo que ahí hay otro contexto social. Ya, entonces la idea aquí es hacer prevalecer los derechos humanos que en el Ecuador están consagrados en la Constitución, ¿sí? Entonces, todo esto aquí en función de hacer respetar los derechos humanos que, no sé, en el mundo creo que están venidos a menos los derechos humanos y aquí en Ecuador especialmente, ¿no? O sea, decimos que respetamos los derechos humanos, pero en la práctica vemos en las noticias que no se ven muchos derechos humanos. Bien, entonces para poder acceder a este tipo de información, el dueño de la información, ¿verdad? Es el que tendrá que dar expreso consentimiento para que puedan ser utilizados sus datos, ¿no? Ahí yo creo que les comentaba que en mi caso me llama mucho de las tarjetas de crédito, del plan de teléfono, entonces por ahí ha habido una fuga de información. Y también me parece que les comenté que el tema de los datos de los clientes es uno de los botines informáticos más anhelados, ¿no? Por ahí el otro día vi un video informal, porque no puedo decir que es un video de una fuente confiable, fue un video informal, pero a veces cuando el río suena, piedras trae. Y en ese video informal se decía que había información del pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Donde ofrecían en Internet, en la Deep Web, que nosotros también vimos en el primer parcial, el tema de la Deep Web, ofrecían una base de datos con datos de personas del Banco del Pichincha, ¿verdad? Y también datos de ciudadanos normales, donde ofrecían datos como cédula, nombre, dirección, teléfono, y con esos datos se pueden cometer muchos fraudes, ¿no? O sea, si yo soy un hacker y yo necesito robar una identidad para hacer algo, con esos datos yo puedo ponerme esa identidad, cometer algún tipo de ilícito, ¿verdad? Y que si es que le siguen la pista, o porque uno tiene que registrarse o dejar algún registro, pues buscarían a la persona dueña de la información que no tiene ni idea de que están utilizando su información para hackear, por un lado. Por otro lado, los datos del Banco del Pichincha que decían que están ofreciendo, decían que incluía los hash, ¿verdad? O sea, los códigos de seguridad para la verificación en los sitios web o en los teléfonos, lo cual quiere decir que la persona que compra tiene acceso a las cuentas, ¿verdad? De estos usuarios, ¿no? Entonces es muy peligroso el tema que está pasando. Y también yo vi un reportaje en la televisión que ahora los hackers están con todos, entonces ya cuando usted le roban el teléfono, ya no es que le roban el teléfono y venden el teléfono. Más rentable es coger el teléfono y a partir de los datos del teléfono, hackearle todas sus cuentas, ¿no? Donde usted sufre extorsión, ¿verdad? O sufre, aparte de la extorsión, pues sufre el robo, ¿verdad? De su dinero en los bancos, ¿no? Y peor aún, ¿verdad? Este es aún peor. Yo creo que esto ya no tiene que ver con el área informática, pero ahora lo roban el teléfono, lo roban a usted, ¿verdad? Y lo llevan a dar el paseo millonario, donde me imagino que bajo muchas amenazas, pues, lo hacen ustedes que usted mismo facilite los datos para sacar la información de sus cuentas. Y si ven que usted tiene mucho dinero, pues lo tienen con usted más o menos unos 3, 4 días hasta dejar sus cuentas vacías, ¿no?
Entonces, realmente el tema de la seguridad es un tema que es un tema importante, ¿no? Aquí mismo, en el capítulo número 1, ¿verdad? En el primer parcial, en el capítulo número 1 se decía que para poder pelear con la delincuencia se requiere no solamente la tecnología, sino que se requiere que la legislación. En este caso nosotros tenemos una legislación que más o menos se aplica, pero si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los casos que tal vez no tenga que ver con delitos informáticos, por tecnicismos, muchos delincuentes retornan a la calle, ¿no? Entonces, tal vez tenemos la parte jurídica, pero la parte de ejecución de la ley, ¿verdad? El poder legislativo está fallando al momento de ejercer la ley y se están escapando los delincuentes. Ahí a ratos no es que justifico, pero si se metiera a la cárcel a todos los delincuentes, que, creo que es más fácil meter a todos los honrados en las cárceles, ¿verdad? Que a los delincuentes en las cárceles, porque parece que hay más delincuentes que honrados. Y esto de aquí lo digo porque cuando fue, no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor ustedes eran un poco jóvenes, cuando fue en un octubre, me parece que fue que la policía se declaró en huelga, ¿verdad? Ese día que la policía se declaró en huelga y que no salió a trabajar, ese día había un robo en cada esquina. Si usted tenía que caminar 3 cuadras, lo asaltaban cuando salía de su casa, lo asaltaban en la esquina, lo asaltaban cuando cruzaba la calle, lo asaltaban en la otra esquina y lo seguían asaltando. Entonces, habían ladrones por todos lados, ¿no? Entonces ahí es cuando yo un poco me desanimé porque vi que había muchos ladrones y tal vez la mayoría de los ladrones no roban es porque existe una ley, existe un poder un poder judicial, ¿verdad? Y también existe lo que es la policía que los tiene a raya. Entonces, los que tenemos ahorita son los más avesados que de alguna manera saben que la parte jurídica no funciona tan bien y que tienen sus artificios para salir, ¿no? Entonces, eso yo creo que son problemas sociales que, bueno, ya habrá que resolver. Eh, Pero bueno, como vimos en el capítulo número 1, se necesita una buena legislación donde los delitos estén tipificados, entendidos y descritos para poder aplicar la ley. Eso nosotros tenemos un porcentaje, o sea, no hemos avanzado en temas de delitos informáticos, pero lo que se avanzó en su momento fue muy bueno, ¿sí? No fue excelente, pero fue muy bueno. Entonces eso todavía no funciona al día de hoy. Como ya hemos visto, hay unas leyes que parece que no tuvieran tiempo, es decir, que esas leyes prevalecen en el tiempo. ¿Qué más les iba a decir? Eh, También tenemos el fenómeno social, o sea, realmente mucha de esa gente que sale a las calles a delinquir, cosa que está muy mal, pero en sus pequeños mundos parece que no tienen otra opción, ¿sí? Entonces es porque no han tenido acceso a la educación, no han tenido oportunidades laborales, entonces es allí donde un gobierno tiene que trabajar, ¿no? En poder gestionar el crecimiento del trabajo, el crecimiento de las oportunidades, las buenas remuneraciones, el tema social, o sea, atender las necesidades básicas de todo el mundo, que son alimentación, seguridad y vivienda. Entonces yo pienso que si los gobiernos pudieran subsanar todos estos déficits, entonces disminuiría el tema delincuencial, porque ya tal vez la gente no se encontraría entre la espada y la pared y podría ejercer sus trabajos más honrados. No es excusa para que lo hagan, pero es un fenómeno social que por ahí viene la cosa. Entonces hay que trabajar en eso. Bueno, y todo esto de aquí, pues es porque estamos viendo aquí el tema de los datos, entonces los datos son muy importantes y hay que cuidarlos, ¿no? Yo estaba pensando ya en tener el celular solamente como para hacer llamadas y tal vez algo de redes sociales, porque, como les digo, ya da temor lo que está ocurriendo hoy en día con la delincuencia.
Bien, dice, la autoridad o funcionario que por la naturaleza de su función y custodia de los datos de carácter personal deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger y garantizar la reserva de la información que reposa en sus archivos. Este párrafo de aquí, yo digo que tiene mucho que ver con ustedes, porque ustedes en su momento van a entrar a trabajar en instituciones públicas y también en privadas. Y en ambas, ustedes son los custodios de la información y en ambas ustedes son los responsables. Especialmente si llegan a cargos como de DBA, donde ustedes garantizan la seguridad de la información, entonces ustedes tienen responsabilidad. Si hay una fuga de información, ustedes serán los responsables. Entonces, ojo con eso allí cuando ustedes estén en estos cargos públicos. Deben de cuidarse, deben de exigir. Y por último, si ustedes dicen, ¿sabe qué? Usted es el DBA y le dicen, usted pide la clave y dice, pídaselo al anterior administrador, salió hace 3 años. Entonces usted dice, ¿cómo? Al administrador hace 3 años y todavía tiene la clave, ¿no? Entonces ya por ahí ya está mal manejo administrativo. Entonces usted, una manera de protegerse es crear un documento donde usted hace un inventario de lo que recibe y entre las observaciones usted puede poner allí que la clave fue solicitada al anterior administrador de base de datos porque nadie más quedó encargado. Entonces la persona todavía sigue en custodia de la clave, cosa que no debería hacer porque ya no trabaja allí, ya no tiene por qué tener ese acceso. Y lo segundo que debe hacer una vez que usted reciba la clave es cambiar la clave y poner su clave. ¿Sí? De allí lo que tiene que hacer con su clave es enviar la clave a su jefe, al administrador, para que esta clave sea mantenida bajo llave, ¿verdad? En el caso que usted, Dios no quiera, pues algo le pasa, y a usted le llega a suceder algo, tiene manera de recuperar la información a través de la clave que usted dejó escrita y que le dio a su jefe y que debe estar reposando en una base de datos. Ahora, ahí viene un problema. ¿Qué pasa si su jefe hace mal uso de la clave? O sea, usted le da la clave y su jefe dice, oye, mira, necesitas una clave, toma esta que me dieron ahorita. Puede pasar. Entonces ahí usted tendrá que, de alguna manera, cubrirse las espaldas. A lo mejor una manera de cubrirse las espaldas es crearle una clave al jefe que tenga los niveles de seguridad, pero que también tenga sus registros. Entonces, lo que usted haga con su clave va a ser único y lo que haga el jefe con la clave va a ser único, ¿no? En todo caso, usted ahí tendrá que poner las políticas de seguridad para protegerse y proteger la información, ¿sí? Entonces, son temas, aspectos que deben de considerar al momento de ser custodios de la información. Para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas, el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento. Es decir, a veces ustedes tendrán que facilitar la información, entonces el que pide la información va a tener que indicar para qué quiere la información. Tiene que declarar el uso que era de la misma, ¿verdad? Y consignar datos básicos de identidad, tales como nombre, apellidos, número de documento de identidad, ciudadanía, dirección domiciliaria y todos los datos que indique el reglamento para que pueda ser legal. Ahora, imagínense que yo me voy al registro civil y yo digo, déme la base de datos de los ciudadanos del Ecuador porque quiero vender un nuevo producto y quiero los teléfonos para promocionar. Si ustedes se dan cuenta, pues yo estoy haciendo el correcto uso del procedimiento, es decir, estoy solicitando la información, estoy indicando qué información necesito y también estoy indicando cuáles son los motivos. Sin embargo, esos motivos en el cual yo quiero hacer una publicidad con la base de datos de usuarios del registro civil, pues como que no es algo ético, porque la mayoría de los que están allí en la base de datos del registro civil no les va a importar el que yo quiera hacer publicidad. O sea, no van a querer recibir mi publicidad, ¿verdad? Entonces ya hemos visto que si yo envío un documento y la persona no lo solicitó, dicha información, yo puedo estar cayendo en la categoría de spam, es decir, de enviar correo no deseado a las personas y esto puede ser molestoso y puede ser considerado un delito. Por lo tanto, lo más probable es que la autoridad del registro civil me niegue mi solicitud de requerimiento de información porque los motivos a los cuales yo estoy requiriendo no son sustentables, ¿no? O sea, la única manera que yo pueda pedir eso es que yo tenga una firma de todas las personas que me autoricen y obviamente para eso ya no necesitaría la base de datos.
Por otro lado, si yo digo que quiero los datos de los clientes porque quiero hacer, qué sé yo, un plan emergente de vacunación y lo uso para hacer publicidad, el uso distinto a lo declarado dará lugar a la determinación de responsabilidades sin perjuicio de las acciones legales que el titular de la información puede ejercer. Es decir, si yo pido la información para una cosa y la uso para otra cosa, entonces estoy cometiendo una ilegalidad, ¿no? Entonces hay responsabilidad. Y sería también muy arriesgado que yo pida la información de manera oficial de esa manera. Más fácil sería sobornar allí a algún funcionario público que me facilite la información, ¿verdad? Porque ahí no queda registro de nada. El director nacional del registro de datos públicos definirá los demás datos que integrarán el sistema nacional y el tipo de reserva y accesibilidad, ¿no? Entonces, el director nacional de los datos públicos va a definir qué datos deben integrar el sistema nacional, un sistema donde tienen la información de todos los ecuatorianos y la reserva sobre dicha información. Habrá instituciones que sí requieran la información, por ejemplo, qué sé yo, la Policía Nacional, que es una institución del Estado, probablemente requiere información de los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, como el motivo de ellos es la seguridad y ellos también están obligados a guardar la confidencialidad de la información, a ellos sí se les puede facilitar la información. Y entonces esta es las cosas interesantes que hemos sacado del artículo número 6. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, inquietud, duda? Ya, artículo número 7 dice la presunción de legalidad. Dice, la certificación registral da fe pública investida de la presunción de legalidad. El orden secuencial de los registros se mantendrá sin modificación alguna, excepto por orden judicial. Ya, entonces aquí dice que la certificación registral da fe pública, es decir, que todos los documentos van a ser considerados legales, excepto si existe una orden judicial. Entonces si llega la orden judicial, el documento pues será considerado dudoso, ¿no? Entonces toda la información, ¿verdad? Se asume legal, o sea, se asume verdadera. Si no tendremos un problema. O sea, para tratar de probar que toda la información es verdadera, es mucha información. Artículo número 8 dice la receptividad. A ver, no se queda quieto este tema. Rectificabilidad. Los datos registrales del sistema son susceptibles de actualización, rectificación o supresión en los casos y con los requisitos que señale la ley. Es decir, que la información pública, ¿verdad?, puede ser actualizada. Por ejemplo, yo siempre recibo registros donde dice que actualice el correo, que actualice la dirección, que actualice el teléfono, que son datos que pueden ir cambiando con el tiempo. También tienen que ver que hace muchísimos años, e incluso hasta el día de hoy, hay formularios que capturan la información, ¿verdad? Déjenme cerrar, que está molestando el sonido. Ya, les decía que en los sistemas actuales, en los sistemas anteriores, y también he visto que en los sistemas actuales, hay mucha información que no es llenada en los formularios. Es decir, usted le dan un formulario, le dice, ¿qué tengo que llenar? Le dice, ponga la cédula y ponga el nombre. Y hasta ahí quedan, ¿no? Entonces, la información va incompleta. Por lo tanto, en nuevos trámites a veces hay alguna información que es requisito y entonces se tiene que llenar, se tiene que actualizar porque no estaba ingresada, ¿no? Entonces el artículo 8 permite pues que la información sea completada o llenada o modificada según sea el caso. Entonces esto es normal. Capítulo número 3 dice normas generales aplicables a los registros públicos. Dice el artículo 9 de las certificaciones. La certificación registral constituye un documento público y se expedirá a petición de
de la interesada o interesado por disposición administrativa u orden judicial, ¿no? Entonces, todas las certificaciones, o sea, mejor dicho, todo registro de información puede ser utilizado como un documento público. De hecho, todos los documentos que se generan en el ejercicio, ¿verdad?, de los gobiernos son considerados documentos públicos, ¿sí? Entonces pueden servir como documentos públicos y el interesado puede solicitar que se le dé la certificación, ¿verdad? O también puede venir por una orden judicial. Entonces, si necesitan en algún momento certificación de esa información, pues pueden pedir una certificación de la información que está registrada. Precedencia. El último registro de un dato público prevalece sobre los anteriores o sobre otros datos no registrados, con las excepciones que la ley dispone. Entonces, aquí se va a tomar en cuenta la precedencia. Si, por ejemplo, a mí me hacen un censo en el año 2000 y luego hacen otro censo en el año 2010, entonces la información del año 2010 es la que tiene validez sobre los datos anteriores, ¿no? Bueno, no sé cómo funcionará eso en la cédula porque mi hermana tiene escrito un apellido mal en su cédula y hasta el momento se ha quedado con ese apellido mal. Y creo que nunca lo quiso actualizar porque se le volvió un dolor de cabeza tratar de actualizar su documento. ¿Sí? Entonces se quedó así una letra menos en su cédula, ¿verdad? Y así se maneja. Entonces, si este artículo funcionara bien, quiere decir que ella podría haber actualizado su número de cédula, perdón, su nombre en la cédula y ya no tener problema, pero como les digo, no todos los documentos se aplica esto de aquí. Yo pensaría que tal vez la cédula es uno de esos documentos donde el más antiguo es el que tiene más precedencia, ¿verdad? Más confiable que el más moderno. Pensaría eso de ahí. Artículo 11 dice valor probatorio. La información de los datos públicos registrales legalmente certificados constituye prueba. Se podrá certificar toda clase de asientos con excepción a las limitaciones que la ley expresamente señala, ¿no? Entonces, tener un documento público y tener un certificado de ese documento público es considerado, o sea, se constituye en una prueba legal para cualquier tipo de trámite que esté considerado en la ley, ¿no? Hay ciertos documentos, ¿verdad?, que no son considerados, como lo expresa aquí. O sea, hay ciertas limitaciones. Ya sabemos que nuestra información, ¿verdad?, en entidades públicas es un valor aprobatorio. Será por eso que en muchas instituciones, cuando usted va a hacer un trámite, le dicen, tráigame una planilla de la luz, tráigame una planilla del agua, porque obviamente, siendo eso un documento público, diciendo que su información está registrada en ese documento público, ¿verdad? Es documento suficiente para probar que usted vive en ese lugar donde señala la planilla. Esa podría ser una de las razones. Artículo 12 dice medios tecnológicos. El Estado, a través del Ministerio Sectorial, con competencia en las telecomunicaciones y en la sociedad de la información, definirá las políticas y principios para la organización y coordinación de las acciones de intercambio de información y de base de datos entre los organismos e instancias de registros de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento estará a cargo de la Dirección Nacional de los Registros de Datos Públicos. La actividad de registro se desarrollará utilizando los medios tecnológicos normados estandarizados de conformidad con las políticas emanadas por el Ministerio Sectorial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Ya, entonces aquí dice que entre instituciones del Estado van a tener enlaces de comunicación donde pueden compartirse la información según
lo requieran. ¿Quién va a definir eso? Pues la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es la que va a definir qué información se puede compartir entre las diferentes instituciones. Aquí en el Ecuador, bueno, yo no estoy muy metido en este tema de los datos de registros públicos, pero de lo que yo estoy en conciencia hace un par de años, no sé si ha cambiado. Aquí en Ecuador, nuestra información pública no está centralizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada institución maneja su base de datos y su información. Por lo tanto, pues la base de datos de ciudadanos de la policía no es igual a la base de datos de ciudadanos del registro civil, que no es igual a la base de datos de ciudadanos del SRI, ¿verdad? A veces por ahí se han de cruzar, se han de pedir información, se han de tratar de actualizar, pero no son iguales. Y no son iguales porque no existe un organismo que unifique la información. Cuando la información reposa y hay copias, lo que ustedes han de haber visto en base de datos, que hay redundancia de la información, esto genera problemas, porque en un lado puede estar actualizado, en otro no, en otro sí, ¿verdad? Por lo cual, ustedes tienen diferentes versiones de lo que debería ser una sola versión. Ventajas de centralizar la información. La ventaja de centralizar la información es que está en un solo sitio, que para todos sería la misma información. Por lo tanto, si hay un error y se corrige el error, a todos se le corrige, ¿verdad? Y de esta manera no hay demasiadas ambigüedades entre las instituciones. Desventaja de tener centralizada la información es que al tener la información centralizada, probablemente el acceso al recurso de la información esté más limitado y sea más delicado, más complejo y más demorado, ¿no? El tema de acceder a la información. Por otro lado, también al tener la información centralizada, pueden ser objetos de ataques. Entonces, si yo ataco a una sola institución y tengo éxito, paro a las demás instituciones que dependen de esto de aquí, ¿no? Entonces, hay ventajas y desventajas de tener la información centralizada, ¿no? Lo que recomiendan los expertos es tenerla centralizada y protegida, ¿verdad? Para que la información sea coherente. Entonces aquí en nuestros medios, por ejemplo, tenemos licencias por un lado, licencias por el otro, licencias por allá, ¿no? Y entonces por eso es que unas cosas son estrictas, otras cosas son fáciles. Luego el estado de la ciudad de aquí, ¿verdad? O el municipio de una ciudad no quiere reconocer los municipios de la otra ciudad y se ponen entre que lo tuyo no vale y cosas así. Y la gente dice, pero si yo saqué el certificado acá, ¿por qué no vale por acá? O sea que yo no puedo circular. Y este tipo de situaciones ocurren pues justamente porque estas instituciones no comparten la misma información y tampoco comparten los mismos estándares, ¿no? Y se prestan, como ya lo hemos comprobado, pues en nuestra idiosincrasia nacional, se presta pues eh, para, eh, para transacciones no autorizadas o modificadas o alteradas, ¿verdad? Que no garantizan los documentos que están adquiriendo, o sea, los certificados que están adquiriendo, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, yo pensaría que sí se requiere que las instituciones estén organizadas y que manejen un solo estándar, para que todos pasen por el mismo filtro y para que los documentos sean válidos en cualquier lado y no existan estos inconvenientes a los ciudadanos que por acá sí vale, que por acá no vale, que aquí vale con un requisito, que acá vale con dos requisitos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son las cosas que deben de considerar. Bien, preguntas hasta allí, dudas, inquietudes. No. El día de mañana nosotros estábamos haciendo la actividad que estábamos construyendo una empresa, me parece, ¿verdad? Entonces el día de mañana prepárense, investiguen, porque mañana continuamos con esa actividad. Estamos viendo
un proyecto de desarrollo de software, ¿verdad? Ustedes en grupo tenían que desarrollar el plan de consideraciones legales para el proyecto de software, tenían que revisar los temas y ver qué artículos tendrían que tener presentes para desarrollar su tema. Para esto, ustedes tenían que hacer primero el contexto de la empresa que iban a crear, ¿verdad? Porque según el contexto cambian los artículos y leyes que deben de considerar. Por ejemplo, si ustedes iban a ver el tema de los derechos de autor, tenían que ver qué artículos correspondían a su proyecto, ¿no? No solamente a los derechos de autor, sino a su proyecto. Aquí, para definir el contexto, vimos que tenían que definir qué iban a desarrollar, ¿verdad? Cómo iban a trabajar, cuál iba a ser su relación de dependencia, si eran empresarios o trabajaban para una empresa, si iban a tener empleados, representantes de publicidad, distribuidores, si iban a crear una propia empresa con su propia marca o iban a trabajar para un tercero, ¿no? Entonces yo les decía que los temas, desde mi punto de vista, para el desarrollo de software, tenían que ver con los derechos, tenían que ver con los programas, tenían que ver con los contratos y también con otros contratos de representación, con la sociedad que iban a formar y con los certificados de protección si es que iban a sacar un producto que tenían que proteger, ¿no? Entonces, mañana teníamos que continuar con esto de aquí. Entonces, prepárense para. Bueno, jóvenes, listos, jóvenes, no les quito más tiempo, nos quedamos hasta allí y nos vemos el día de mañana a realizar esa actividad. Nos vemos. De parte, muchas gracias, copien sus asistencias, si ustedes gustan, ya se pueden desconectar. Listo, copié las asistencias, entonces procedo a desconectarme. Buenas tardes, jóvenes, mañana nos vemos.